Bueno, estábamos viendo grafos computacionales y bueno, y la idea era que íbamos a representar la función pues, que va a modelar el fenómeno que nos interesa, como este grafo donde especifica cómo se hacen las operaciones de los nodos, ¿no? Los nodos eran tensores y había una arista entre un nodo y otro si es que un tensor se obtenía por una operación que tenía como entrada los otros dos tensores. Y de lo principal, o sea, lo principal que quisiera que se quedaran después de todo este choro un poco técnico tal vez, pero son dos cosas, ¿no? Igual para recalcarlas porque pues, pienso que son importantes y que es con lo que creo que al menos nos tendremos que quedar con eso. Aquí está, ¿no? Y la primera cosa, o sea, la primera cosa es que aquí en Deep Learning el algoritmo principal que vamos a utilizar para optimizar nuestros modelos es gradiente descendente. Entonces estamos gradiente descendente y sus primos, hermanos, sobrinos y todo eso, ¿no? Pero todos necesitan información del gradiente. Entonces una vez teniendo información del gradiente, ¿qué es el gradiente? ¿Cómo cambia la función? O sea, que en este caso es el error, que siempre nos va a interesar minimizar el error. ¿Cómo cambia el error? Cuando se modifican algunos de los parámetros del modelo, o sea, cuando se modifican los pesos del modelo, cómo cambia el error, porque la idea es irnos moviendo en la dirección que minimice ese error, ¿no? Que sea en dirección opuesta al gradiente, porque ahorita vamos a ver tal vez brevemente cómo el gradiente da la dirección de máximo cambio de la función. Entonces, pues, lo que queremos es calcular el gradiente de nuestro modelo, o sea, de nuestra función de error con respecto al modelo, y pues eso es importante, entonces es importante calcular el gradiente. Ahora, la segunda cosa que es importante y por lo que todas estas librerías, frameworks son importantes, es porque en realidad todo eso ya está hecho, o sea, todo eso ya está hecho para nosotros, o sea, que es lo bueno y lo malo luego porque uno ya no lo aprende, pero todo eso ya está hecho en el sentido de que cuando alguien especifica un grafo computacional, si es con las operaciones definidas por el framework, entonces ya siempre va a ser posible tener información del gradiente. Y eso porque es útil, y que es el segundo punto que quiero dar, de que ya también está calculado para nosotros el gradiente, aún nuevas arquitecturas que no se han propuesto. O sea, si están haciendo investigación o quieren ustedes hacer un pequeño cambio, si modifican un grafo computacional, por ejemplo, de este modelo que es un feed-forward network de 2 capas, pueden agregar otros nodos que se les ocurre para una regularización, otros nodos de una capa que esté ahí medio locochona. Por ejemplo, vamos a ver una regularización que fue muy útil en su momento, que se llama Skip Connections, que simplemente era agregar aquí de repente de un nodo, también hacer como medios saltos para acá adelante, que en realidad pues no cambian mucho la arquitectura. Pero bueno, mientras siga siendo un grafo computacional, esta arquitectura va a seguir calculando el gradiente, o sea, todavía va a ser posible calcular el gradiente. Entonces se nos pueden ocurrir cosas y siempre y cuando las podamos implementar en un grafo computacional con las operaciones definidas por el framework, pues ya va a estar el acceso al gradiente para nosotros, ¿no? Entonces, y eso pues se debe a cómo está el framework. Y tal vez todavía no más importante, pero más aún que hubiera una operación que no está definida por el framework, si nosotros sabemos que esa operación, sabemos cómo calcular su derivada con respecto a sus entradas, también la podemos incluir en el framework, o sea, podemos agregarla al framework y va a poder utilizarse, pues así, como por ejemplo, si a alguien se le ocurre que hace algunos años fue una fuente de un montón de trabajos, si a alguien se le ocurre una nueva no linearidad, para cual pasa así como la sigmoide o la ReLU o la leaky ReLU, alfa leaky ReLU, o sea, se empezaron a sacar un montón de funciones de activación, pero a lo mejor no está claro cuál es su derivada o no está en el framework porque pues, es muy específica. Ustedes también la pueden incluir, o sea, pueden incluir que esta función, cuál es su derivada y ya puede pasar por el framework. De hecho, pienso que tal vez es una buena tarea, un buen ejercicio, investigar cómo podrían añadir una nueva operación al framework, que en esencia en orientado a objetos, como están la mayoría de los frameworks, pues nada más es heredar de la clase operación y implementar los métodos que les pida, ¿no? Que en este caso sería el cálculo de la derivada dado la entrada del... Entonces, por eso creo que vale la pena dedicarse un tiempo a entender estos frameworks, los grafos computacionales y cómo ya es el algoritmo que calcula la derivada, que es con backpropagation,
porque pues ya aplica para todo, ¿no? O sea, ya no lo tenemos, o sea, eso ya es el algoritmo de aprendizaje para cualquier modelo que se pueda expresar como un grafo computacional. Entonces, pues vale la pena, como es uno solo, pues vale la pena pues, dedicarle, que no le vamos a dedicar tanto tiempo, pero bueno, valdría la pena dedicarle este tiempo, ¿no? Les digo, en cursos viejitos de cuando yo tomaba clases de Machine Learning, pues para cada algoritmo tenías que ver cuál era su algoritmo de optimización. O sea, cómo se optimizaban los árboles, cómo se optimizaban las máquinas de vectores de soporte, cómo se optimizaban las redes neuronales, o sea, incluyendo estas. Pero aquí en Deep Learning, o a lo que ha convergido un poco en esta última década, es a que la mayoría de los modelos pues tienen esta estructura, se pueden representar con un grafo computacional y se optimizan con gradiente descendente. Entonces, dado que esta clase es de Deep Learning, pues entonces nada más nos estamos enfocando en eso, y pues ya la recomendación es que sí vean los otros porque también está bastante interesante y está bastante padre, ¿no? Entonces no sé si tengan preguntas con respecto a eso. Y bueno, y también regresando ya un poquito, entonces ya sabemos que calcular pues, el gradiente va a ser importante, entonces por eso estamos viendo ya primero qué es el gradiente o cómo se define la derivada para funciones de múltiples variables, o sea que ya estamos hablando de tensores, matrices y ese tipo de cosas, y pues pareciera más complejo, y de hecho sí es más complejo, pero igual así como pequeño quiz rápido. ¿Cómo era la definición de derivada en este sentido de funciones de más variables o de funciones que ya no son nada más de R a R, sino que puede ser de Rn a R, así como en este caso, o hasta podíamos tener cosas más complejas de Rn por N a R, P por Q y lo que sea? Así a grandes rasgos, o sea, no así la definición ya concreta, pero ¿qué dijimos que era la derivada? Jacobiano. Si ya lo que llegamos era el jacobiano, pero ¿qué representa el jacobiano? Digamos que ya un poco más conceptual. ¿Por qué el algoritmo de optimización que vamos a utilizar, que ya más o menos usted lo ha estado mencionando, requiere de esa información de la derivada del jacobiano? ¿Qué representa? La dirección en la que cambia más el máximo descenso. Sí, eso representa también, entonces ya desde ahí de entrada ya por eso lo utilizamos, pero todavía un poquito más, más atrás, o sea que ustedes tienen una función así bien compleja que depende de variables, ¿no? Que en este caso son los parámetros de la función, y pues queremos optimizar esa función, o sea, queremos entenderla, pero es un monstruo, ¿no? Entonces es un monstruo y no la podemos entender así tal cual, o sea, no, o sea, es difícil, digamos, optimizar el mínimo de esa función porque es un monstruo así viéndola como global. Entonces el concepto importante que quiero que se queden de derivada, al menos uno inicial, es que es la mejor aproximación lineal que tiene la función alrededor de un punto local. O sea, si nos fijamos en un punto local de la función, o sea, un punto local es un valor de x de la función, donde ese x es una matriz o sea, puede ser un chorro de parámetros como la red neuronal. Entonces, si nos estamos fijando alrededor de ese punto y queremos ver la función, cómo se comporta alrededor de ese punto, pues a la aproximación, la función puede ser muy complicada, no son estos monstruos especificados con los grafos computacionales, pero una primera aproximación es pues, el lado por la derivada, y que la derivada es una aproximación lineal. O sea, es la aproximación lineal, la mejor aproximación lineal que puede tener en ese punto, ¿no? Es como se puede definir también la derivada. Y es la interpretación de esta definición, ¿no? que viene aquí. O sea, es esta definición, o sea, es la derivada, dijimos que era esta aproximación lineal del cambio de la función alrededor de un punto A. Entonces esto, o sea, digamos que aquí lo que dice es que L va a ser esta transformación lineal y que va a ser la derivada de la función si es que esto se cumple. Entonces, que esto se cumpliera, pues ¿qué quiere decir? Que si yo veo cuál es el cambio de mi función cuando me muevo en una dirección h, y aquí ya estamos hablando de direcciones porque ya puede, no nada más, como la entrada puede ser un vector, una matriz y eso, entonces podemos movernos en muchas direcciones, ¿no? Entonces, si como queremos modelar cómo es el cambio de la función, o sea, cómo cambia el valor de la función cuando nos movemos en una dirección h. Y lo que dice esto es que si este cambio se puede aproximar por una transformación lineal, o sea, modelando el cambio como una función lineal de h, del incremento que estamos haciendo, y si ese cambio se hace a cero más rápido que como el vector cambio se está haciendo cero, entonces decimos que esto es la derivada. Entonces la derivada es la aproximación lineal al cambio de la función
que se hace cero más rápido que como se está haciendo el cero del vector del cambio. Entonces, la mejor aproximación lineal que podemos tener de la función alrededor de este punto. Y pues y ya digamos dentro de este contexto de optimización, pues lo que queremos es pues cada vez ir moviéndonos en un valor de la función donde sea más pequeño, porque estamos hablando del error. Entonces, si localmente vemos a la función y vemos que este cambio está aproximado por esta función lineal, entonces pues lo que vamos a querer movernos es en la dirección que haga más pequeña esta función, ¿no? Que sería en dirección opuesta al gradiente. Pero ahora es donde, de hecho, bueno, es donde entra ahora ya toda la teoría de optimización con gradiente descendente, de que normalmente utilizamos una tasa de aprendizaje, de que si la hacemos muy grande para querer sí hacer más pequeña esta función, pues a lo mejor como esta nada más es una aproximación local, puede que ya la aproximación no sea tan buena si queremos dar el salto tan grande. Y de nuevo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Y si hacemos a alfa muy chiquito para ser conservadores y garantizar que estamos mejorando, pues puede que tarde muy poco Entonces de ahí viene toda la teoría. En las otras 2 veces que he dado el curso no he dado optimización, o sea, es lo que he dado de optimización, pero estoy pensando ahorita sí darlo, ¿no? Ya lo veré, porque por lo mismo que les digo que como sí abarca para todo, igual y sí vale la pena. Pero bueno, entonces esto es la derivada, o sea, esto es lo que representa la derivada, es la aproximación lineal a una función complicada, ¿no? Pero ya después del choro que vimos que eso representaba el jacobiano, o sea que si la derivada existía, entonces eso es lo que como uno la podía calcular, o sea ya esa transformación lineal que va a representar a la función localmente, pues la podíamos obtener con el jacobiano, que el jacobiano era más que la matriz de derivadas parciales de todo lo que representaba la función, ¿no? Y entonces este jacobiano pues nos va a representar esa aproximación lineal, o sea ya era un poco de manera ya más precisa y concreta. El jacobiano es el que, si la derivada existe, es el que representa a esa transformación lineal, ¿no? Entonces ya vimos unos ejemplos y nos quedamos en este último ejemplo para ya calcular la derivada de una función. Entonces en este caso pues puse como ejemplo esta función, que era una función que es un vector x transpuesta por una matriz A por otra vez por el vector que se tiene, ¿no? Entonces esa es una función que va de Rn, o sea, si la vemos como función de x y dejamos fija A, podemos verla como una función de Rn a R. Esa es la forma cuadrática de la matriz A, ¿no? Se le llama, ¿no? Entonces, pues es una función que va de Rn a R. Entonces, pues la forma que podríamos intentar calcular, o sea, entonces sabemos que la derivada pues va a ser un jacobiano, que en este caso, como nada más tenemos una sola salida, pues va a ser un vector renglón, ¿no? Va a ser un vector columna que nos va a dar para o sea, la derivada con respecto a la primera entrada de este vector, la derivada con respecto a la segunda entrada de este vector y la derivada con respecto así sucesivamente. Entonces, como lo vimos rápidamente la vez pasada, pues vamos a tratar de calcular pues, esas derivadas pues, explícitamente. O sea, vamos a desenvolver pues, la función y vamos a ver cuál es el valor. Y como ya nada más quedaban 10 minutos, lo hice muy rápido. Y de hecho ahorita que estoy viendo, creo que está mal, ¿no? Entonces, no sé si alguien vea por qué está mal este resultado. Creo que hasta aquí va bien y después aquí está mal. Lo primero es que igual yo, porque ya me sé estas expresiones, ya se han ocurrido muchas veces ya que los he trabajado, pero bueno, esta es la definición de la función, o sea, es el vector transpuesto. Normalmente los vectores también es por definición y hay que ver en los libros a qué se refieren, pero en la mayoría que yo he visto, y también así es como me gusta, un vector por default es un vector columna. O sea, si no especificamos si es columna o renglón, la mayoría los entienden como que son vectores columna, pero puede variar, ¿no? Sí he visto excepciones. Entonces aquí el vector transpuesto pues ya se vuelve como un renglón, como un vector renglón, la matriz y luego ya el vector normal, que es un vector columna. Entonces, ya hacer esta operación, o sea, estas multiplicaciones de matrices, pues es talachudo, ¿no? Y habría que hacerla para que ya estén convencidos de que el resultado es este. Pero ya una vez que lo hacen, pueden darse cuenta de que pues esta forma cuadrática, pues nada más es la sumatoria de todas las entradas de la matriz y multiplicadas por la entrada correspondiente a los índices que vienen en la matriz. Por ejemplo, aquí la 1, 1,
debería estar multiplicada por el vector que está aquí a la izquierda de la coordenada 1 y el vector que está en la derecha también de la coordenada 1. Y así sucesivamente, y se puede ver más o menos relativamente fácil si ya hacen el desglose de la operación. Y igual si vale la pena, en álgebra lineal se ve mucho y bueno, pero ya lo que uno llega, o sea, esto sí definitivamente sí es lo correcto, es que esto es, digamos que ya la forma desmenuzada de hacer estos productos matriciales por vectores, ¿no? Productos matriciales así como tales. Entonces ya este es el valor de la función final ya en términos de todas las entradas que tiene pues, esta función, ¿no? Pero estamos viendo esta función como función de las x, estamos pensando que las a son fijas, al menos como lo planteé ahorita, que podría ser también al revés, también podríamos calcular la derivada con respecto a misma, ¿no? Que igual hasta también puede ser un buen ejercicio de verlo. Pero bueno, ya que tenemos que esta es la función, digamos que ya desmenuzada, ¿cuál es la derivada con respecto a la iésima entrada? O sea, ya cuál es la derivada con respecto a la iésima entrada de esta función que depende de, pues de todo de todas las, y aquí lo hice como ejemplo de dos variables, pero en principio aquí ya está como lo podemos poner, que puede ser para cualquier, o sea, esto es válido para cualquier tamaño del vector. Entonces, si ya lo hacemos así, pues yo quisiera calcular pues, la derivada con respecto a alguna de las iésimas variables de este vector, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa derivada? Y esta, les digo que está mal, ¿no? Pero por poquito, ahorita vemos ¿cuál sería el valor de la derivada con respecto al iésimo variable o al iésimo índice? Sin miedo. ¿Quién les dio cálculo en el SCOMPAR y lo regañan? No, y luego se olvida, ¿no? O sea, si hay que, y más que esto ya se supone que ya es un cálculo, no es una variable, entonces también parte de esto es un recordatorio de que tienen que regresar o sea, todo esto es como que motivación y de que es importante y todo, ¿no? Y ahorita vamos a otra vez, también ahí traigo unos códigos que también es un poco, no los he dado en otras veces que he dado el curso, pero creo que sí vale la pena porque sí es motivacional. Pues ya tenemos aquí esto, ¿no? Pues y cuando sacamos la derivada de una suma, la derivada es una operación, es un operador lineal, ¿no? Entonces es la suma de las derivadas. Entonces vamos a derivar, pues nada más la suma de cada uno de estos términos vamos a tener. Y estos términos cuando no contienen a la variable de interés ahorita que estamos tomando la derivada parcial, pues van a ser 0 si no aparece i, ¿no? Y si sí aparece i, ¿cuánto va a ser ese valor? Pues le va a ser los otros se toman como constante, entonces y la derivada de él es pues va a ser 1, ¿no? O sea, porque nada más no aparece cuadrático, aparece como x a la i. Entonces sí, la derivada pues nada más va a ser pues, el término que estaba acompañando a esa variable iésima. Entonces nada más aquí lo que hay que tener claro es quiénes aparecen junto con él. Y pues los que van a aparecer junto con él, por ejemplo, si es el iésimo término, pues van a aparecer, digamos que si ya lo veo un poquito más en general y veo aquí la matriz, o sea, y van a aparecer en el iésimo renglón y también van a aparecer en el iésimo columna aparece la variable i, ¿no? Y aquí yo nada más puse en el iésimo renglón, pero también habría que sumarle los que aparecen en la columna iésima también, ¿no? O sea, en a, j y ahora en la columna i de x de xj también, ¿no? De nuevo, igual hasta sí valdría la pena, pues, para que estén 100% convencidos de que de que este producto lo que resulta es esto. Pero entonces, si sí me creen con esto, o sea, ¿cuántas veces quiénes aparecen con la variable xi? Pues todos los que están en el renglón i, cuando i aquí es fijo y variamos el j, pero también aparecen todas las i cuando aparece para todos los elementos de esta columna, ¿no? Entonces son todos estos elementos que están aquí, ¿no? Y aquí habría que tener cuidado de no repetir tal vez
este elemento que estaría dos veces, ¿no? Pero eso, entonces esta sería nada más la derivada con respecto al iésimo componente, ¿no? Entonces nos da que la derivada con respecto al iésimo componente, pues es esta suma. Pero bueno, esto es lo mismo para cualquier iésimo componente. Entonces digamos que, ¿cómo quedaría si ya lo quisiéramos poner ya en forma matricial la derivada, porque es un operador lineal? ¿Cómo lo podrían poner? O de otra forma, o sea, ¿cómo es la operación que le hacemos a x para que nos dé el cambio que se supone que estamos haciendo? ¿Cuál es la transformación de x que estamos, o cómo es el operador x que estamos haciendo? Y pues ya resulta que si hacemos el acomodo, pues nos queda algo parecido a esto, ¿no? Pero bueno, ahorita lo checamos. Entonces voy a primero hacer otra cosa que... En este caso resulta que no es tan fácil hacer la definición, pero hay otras veces de calcular la derivada que definitivamente es mucho más fácil hacerlo desde la definición y pues a veces y también queda como que más claro el concepto a veces de nuevo para clarificar qué es lo que significa. Entonces si quisiéramos hacer el cálculo de la derivada desde la definición, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues es de nuevo de que el límite cuando la norma del vector h tiende a 0 y pues si la derivada existe debería de cumplirse de que el cambio de la función de un x más h menos pues el punto original, esto si lo aproximamos con lo que se supone que debe de ser la derivada pues, con respecto a x de la función, y si eso pues, le aplicamos este cambio h y si dividimos entre la norma de h, si esto es 0, entonces es que la derivada existe, ¿no? Entonces para nuestro caso, ¿cuánto es f de x más h? Pues es poner el valor de la función, ¿no? O sea que en este caso sería el vector x más h transpuesta por la matriz que se llama A, y luego x más h, luego eso le restamos el valor de la función, pero nada más en x, ahí ¿cuánto me quedaría? O sea, si yo evalúo la función aquí que me interesa para un x, en este caso arbitrario, que lo puse arbitrario, pero bueno, es un x. Entonces puede factorizar No, aquí o sea, estoy haciendo la definición de la función. Entonces digamos que aquí primero hice f de x más h y como la entrada x más h, pues como está definida la función es x transpuesta multiplicada por a multiplicada por x. Entonces como estaba evaluando en x más h, pues hago mi función como la tengo definida, sería x más h transpuesta a y luego por x más h. Aquí de nuevo voy a evaluar la función pero en x nada más. Entonces ¿cómo quedaría? Como la definición original, ¿no? O sea, así quedaría esa x transpuesta a x, ¿no? Y luego aquí quiero ver pues, mi definición de la derivada, o sea, que es la aproximación lineal de la función f, o sea, la aproximación lineal y multiplicarla por h, ¿no? Aplicarle esa transformación lineal en h. Y esto dividido entre h, cuando tomo el límite cuando h tiende a 0, eso debería de ser 0 para una apropiada aproximación de esta cosa, ¿no? Entonces, pues ya vamos a ver si es cierto y digamos que vamos a ver si este límite es a 0 y también digamos que puedo ver aquí que va a ser importante, bueno, va a ser útil aquí, pues tomar aquí si su norma de este vector también es el que se hace 0, ¿no? O sea, queremos ver si esto es 0 o no. Entonces aquí puedo desarrollar el álgebra de lo que está en el de arriba, ¿cómo se llama? No se me olvida siempre si es el numerador o el denominador, pero bueno. ¿Numerador? ¿O denominador? Numerador. Bueno, entonces el numerador, ¿no? Entonces si desarrollo ahí el chorito ese de la primera función, ¿cómo nos queda? ¿Cómo es la transpuesta de una suma?
También igual ya ahí se tienen que ir acordando poco a poco. Pero es la suma de las transpuestas, ¿no? Ahí no le cambia. Ahí lo importante es cuando es el producto, ahí cuando es el producto, cómo es. Se tiene que invertir el orden, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, digamos, si ya hacemos el chorito, pues me va a quedar X transpuesta A por X. Después también me va a quedar más X transpuesta A por H. Luego más H transpuesta A por X. Y luego, ¿qué más me va a quedar? H transpuesta H, ¿no? Luego aquí seguíamos la que tenemos de X transpuesta a H. Y luego la derivada, ¿no? La derivada esta respecto a F de H. Y bueno, aquí ¿qué es lo primero que podemos ver? Que pues se van esta con esta de acá, ¿no? Entonces se pueden restar. Y luego lo que tenemos que hacer es analizar esto que nos queda. Para que esto se haga cero, o sea, para que este se haga cero y más rápido que como esto se está haciendo cero, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Cómo tendría que estar definido esta transformación? Y pues aquí más o menos podemos ver, ¿no? O sea, podemos ver que si, por ejemplo, esto anulara a estas dos partes, lo único que nos quedaría es este término que está acá. Y tal vez ahorita no es tan fácil de ver, pero este término que está casi por sí solo, cuando lo dividimos entre h, eso sí se va a cero. También igual, de hecho esto sí, hasta yo creo que ni se ve en los cursos o no se alcanzan a ver, pero bueno, también es algo que uno tiene que aprender a manipular cuando está haciendo álgebra lineal. Pero si tenemos pues H transpuesta, una matriz A que se mantiene ahorita como constante, y esto dividido entre H, esto es igual a cero, ese límite es igual a cero. Y más o menos se puede ver, pues porque esto está como que esto está en forma cuadrática, ¿no? Es la forma cuadrática y de nuevo aquí es la forma normal. Entonces cuando se está haciendo chiquito el número al cuadrado, pues va a caer más rápido que H. Pero la demostración se puede hacer también rápidamente con una propiedad de la norma de matrices, que es sublineal. O sea, normalmente la mayoría de las normas, que si no hasta casi es por definición, que deben de ser sublineales, y que sean sublineales la norma es que si tenemos dos matrices A o B y queremos sacar la norma de esa matriz, de ese producto matricial, se cumple con una propiedad que es de su producto. ¿Qué se imaginan que sea? Que es menor o igual que las normas en producto individuales, ¿no? Digamos que esta es una propiedad, también igual yo la acabo de checar en Wikipedia, entonces la pueden checar en Wikipedia, pero es importante para las normas y es algo común. Y también aquí la intuición es que esto está cuadrático, o sea que esto es una forma cuadrática y esto es una forma pues, lineal, por así decirlo. Entonces, pero si ya se hace esa operación, o sea, si ya se itera muchas veces esta operación, pues lo que nos va a quedar esto que es la norma al cuadrado por la norma de A entre la norma de H. Y bueno, también junto con su límite, ¿no? Le debo mantener aquí. Entonces aquí este cuadrado se va con esta, y pues ahora sí te queda el límite cuando h tiende a cero, la norma, y A pues como es una constante, o sea es una matriz, ya está viendo como una constante, pues esto sí da cero, ¿no? Entonces, si nada más yo me fijo en este término dividido entre h, si eso se hace cero. Entonces, para que esto se cumpliera, pues esto debería anular a estas dos partes. Entonces yo puedo decir que la definición de mi derivada esté dada por esta expresión. O sea, lo que hace la derivada al cambio h en un punto x, pues debería de ser esto. O sea, esto debería de representar el cambio. Y si se fijan, pues o sea, si yo como defino, y pues así ya como puedo definirlo, entonces eso que queda, o sea, eso que querría decir que es mi derivada. O sea, yo podría decir que entonces ya la derivada de la función con respecto a x
pues en un punto X, cuando se lo aplico, cuando hago un pequeño cambio, pues eso, ¿por qué va a estar dado? Pues va a estar dado por este X transpuesta H más H transpuesta a X, ¿no? Que si ya lo quisiera ver yo como una operación de nuevo matricial que le aplico al cambio, o sea, quisiera ver cómo quedaría. Entonces, de nuevo, cómo sería ya la transformación, o sea, cómo sería esta operación si cuando se la aplico a H me da este resultado. ¿Qué es lo que me debería, cómo debería estar definida esa operación? Que también ahorita ya es un poco jugueteo aquí, tal vez no sé qué tan importante sea esto, pero ¿cómo la podría poner? O sea, yo lo que quiero poner es como que una matriz que cuando la multiplico por H me dé lo que está aquí arriba. Y digamos que ahorita puedo poner así como candidato, pensando nada más en el que está aquí, podría poner como candidato que lo que está ahí en el paréntesis fue a X transpuesta, podría poner A, y ahorita nada más así medio ya un poco, porque ya no sabemos el resultado, pero ahorita lo justificamos, y aquí parece que es lo que ya no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, lo voy a poner aquí como A transpuesta, y voy a decir que ese es el candidato. Y que ya cuando lo multiplico por H me debería de dar lo que está en azul allá arriba, pero pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces el primer término me daría X transpuesta por A por H y pues ahí vamos bien, ¿no? Pero el segundo es el que pareciera que ya no está bien, ¿no? Porque nos quedaría más X transpuesta A transpuesta H, ¿no? Entonces eso pues ya no es, al menos en un inicio, como el término de arriba, pero ¿por qué si son el mismo? Y pues ya también es que tengan experiencia por eso, o sea, pero bueno, ya ahorita se los explico. Esto que quedamos en que era, un escalar nada más, ¿no? O sea, es la forma cuadrática y pues esto es una matriz que es de 1 por n, este es de n por n y este es de n por 1, entonces al final nos queda como resultado una matriz de 1 por 1. Entonces si le saco transpuesta una matriz de 1 por 1, me da que es lo mismo que no la transpuesta, ¿no? O sea, cuando yo tengo un número y a ese le quiero sacar una transpuesta, pues me sigue quedando el mismo número, ¿no? Entonces, si le sacara como esto es un solo número, pues puedo decir que esto que está aquí es igual a sacarle transpuesta a ese mismo valor. O sea, x a transpuesta h transpuesto, lo mismo que esto transpuesto. Y esto transpuesto, ¿qué es? Ya de nuevo es la propiedad de transpuesta de multiplicaciones. O sea, tengo que rotar el orden de estas cosas y hacerlo transpuesto. Entonces me quedaría h transpuesta, a transpuesta, pues me queda a, y x transpuesta, me queda x, que ya es lo que estaba aquí, ¿no? Entonces, pues yo ya puedo ver que entonces que la derivada con respecto a x de la forma cuadrática, pues sí está dada por esta expresión que está aquí, ¿no? O sea, ya sea en su forma transpuesta, no sé por qué lo puse en forma transpuesta, pero en su forma normal. Y si se fijan, por ejemplo, aquí pues ya está, digamos, hasta para un matemático que aquí nadie somos, bueno, no sé si alguien venga de matemáticas, pero iba a decir nadie somos, pero no sé si alguien, creo que si alguien que venía de FM, ¿no? Ya se fue. Entonces, pero bueno, aquí nadie somos matemáticos entonces, pero hasta un matemático pues le gusta más esta expresión, que definitivamente que verlo así, ¿no? Pero ya se puede ver pues, más o menos de esa forma, ¿no? Porque, por ejemplo, desde aquí, si yo hago esta multiplicación por h, porque esto es lo que representa la derivada y quiero ver cómo es el cambio cuando tengo h, yo quiero ver esta expresión, por ejemplo nada más. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda cuando hago esta operación para la componente iésima? O sea, ¿cómo me queda el vector iésimo de esta operación que está aquí?
O sea, me queda x transpuesta, de nuevo es el vector x, o sea, digamos es x1, x2, así hasta xn, y luego es multiplicado por, primero multiplicado por la matriz A y luego vuelvo a hacer eso, pero por A transpuesta. Entonces, cuando multiplique esto por la matriz A y yo nada más quiero la iésima componente, ¿qué me va a quedar? O sea, ¿qué me va a quedar este resultado para la iésima componente? Pues quiere decir que tengo que multiplicar renglón por la iésima columna, ¿no? Entonces me va a quedar pues todo xi por este de acá, y luego x2 por este de acá. Entonces va a ser la sumatoria de todos los xi por toda la columna de la matriz A, que sería este término que está aquí, que hubiéramos puesto, o sea, cuando teníamos estas sumatorias. Pero ahora, como también hay que también considerar A transpuesta, cuando tenemos A transpuesta y hacemos esta misma operación, entonces también va a ser la columna, pero la columna de A transpuesta era el renglón de la columna de la matriz original. Entonces, pues sí, lo que tenemos como la derivada pues va a ser la suma de esas dos cosas, ¿no? Entonces, de nuevo, no sé qué, o sea, no sé si estaba exagerando de verlo así tan en detalle de las derivadas, pero bueno, este es un ejemplo famoso y tal vez trabajemos ya para una red neuronal, que era lo que quería yo llegar, pero pues aquí podemos ver que si yo defino, por ejemplo, en PyTorch como mi operación la forma cuadrática, yo puedo querer calcular el gradiente con respecto a x, o de hecho también con respecto a, y para calcular el gradiente yo tengo que definir cuál es el gradiente con respecto a alguno de los operadores, y ya ahorita podría decir, pues ya voy a definir mi nueva operación y el gradiente está dado por esta operación. Y más o menos sí lo hice. También aquí es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Déjame ver. Y también es para ver igual, reforzar lo mismo, ¿no? De que mientras cualquier grafo computacional que hagamos, pues ya se va a poder hacer la derivada, ¿no? Entonces, y por ejemplo aquí, pues nada más estamos haciendo manuales. Entonces aquí, por ejemplo, de hecho ya no me acuerdo en qué estaba porque también la había hecho tiempo, hace un tiempo. Entonces aquí es, pues estoy declarando una matriz de números aleatorios de 10 por 10, ¿no? Y luego hago A más A transpuesta. Esto también es una forma de hacerlo transpuesta de antes, para hacerla simétrica. De hecho, ni me acuerdo para qué la hace simétrica, creo que no es necesario. Y después definimos también un vector X, y va a ser un vector aleatorio con entradas aleatorias, también de tamaño 10 en gaussianas aleatorias. Aquí algo importante que es en PyTorch, ya también es de ir manejando la librería, que si quieren que se genere el grafo computacional y que se prepare para calcular el gradiente con respecto a esta variable, tienen que especificar que se va a requerir el gradiente. Si no lo hacen, no va a calcular el gradiente porque pues, es muy pesado, ¿no? Es de nuevo construir mientras está construyendo el grafo computacional, empezar a preparar para que se pueda calcular el gradiente. Entonces se tiene que poner que es verdad, ¿no? Y de hecho, pues ya aquí se puede también definir, pues así de manera explícita, ya cuál es la operación que vamos a hacer, que por lo tanto creo que ya lo de arriba no era tan importante, pero así es como está definida la función cuadrática, ¿no? O sea, va a tener un parámetro interno que es A, que es la matriz A, una matriz A, pero ya cuando le pases un valor X para ya evaluar la forma cuadrática de la matriz A, pues nada más hace X transpuesto, arroba es multiplicación matricial en PyTorch, luego por la matriz y luego por X, y pues ya es el resultado de la forma cuadrática, pues es la operación cuadrática que teníamos, ¿no? Entonces, aquí pues ya defino pues, una forma cuadrática, una función que le paso como entrada una matriz aleatoria también de 10 por 10, entonces la matriz A ya no importaba. Y aquí es algo que sí ayer intenté ver, pero desafortunadamente ya no pude. Igual también vale la pena que me ayuden a hacerlo esto, y si alguien lo quiere poner ahí en Teams o algo así. Es que aquí lo que quería es que hay una herramienta que era originalmente de TensorFlow, pero que ya como TensorFlow ya medio desaparece y la heredó PyTorch, o sea, le hicieron los de Google, pero ya la tomaron los de PyTorch, que se llama TensorBoard,
también tiene una forma de que cuando tú le pasas un grafo computacional o bueno, le pasas un objeto que es contenido en un grafo computacional, él te puede generar el grafo computacional interno que ha generado PyTorch. Entonces lo podríamos ver, pero bueno, no pude hacerlo. Entonces se puede ver el grafo computacional que se generó, que aquí es un grafo computacional que está dado por estas operaciones, ¿no? O sea, de que la transpuesta y luego multiplicar por una matriz A y luego otra multiplicación. Entonces debería estar todo ese grafo computacional. Pero bueno, aquí no importa, ¿no? Entonces ya si le aplico pues, la forma cuadrática para ese vector aleatorio y esa matriz aleatoria con la que inicialicé este operador, pues me va a dar un resultado cualquiera, ¿no? Entonces me dio menos 3.08. Pero como yo pues dije que eso se podía derivar, como dije que el X sí se calculara el gradiente, pues yo puedo calcular el gradiente de ese resultado con respecto a todas las variables que se declararon que eran que iba a ser importante calcular el gradiente. Entonces es como le vamos a hacer con PyTorch, es backwards, entonces él ya va a calcular el gradiente para todas los vectores que dijimos que sí calculáramos el gradiente y los va a calcular para todos los que fueron resultado de usar ese vector porque pues, se necesita, ¿no? Entonces ya veo cuál es el gradiente de esa X que me calcula PyTorch y pues ya me dice que este es el valor del gradiente. Entonces hasta ahí va bien, pero ahorita esto no nos dice nada, ¿no? Pero ahorita nosotros por todo este chorito que hice ya en esta mitad de la clase, pues ya sabemos cuál es el gradiente de la forma cuadrática con respecto a X, ¿no? Y lo que sabíamos era que era la matriz más la matriz transpuesta y eso multiplicado por el vector X. O sea, fue lo que dijimos que representaba el gradiente de esa función. Entonces también si hago esta operación me debería de dar lo mismo que lo que está acá arriba, ¿no? O sea que es .4417, X .4417, después .2889, .2898, perdón, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nada más este es un ejemplo de que lo que está haciendo así de veras internamente PyTorch pues es calcular las derivadas nada más y de cosas complicadas y que entendamos qué es eso, ¿no? Y que lo puede hacer independiente, o sea, mientras hagamos grafos computacionales de nuevo ya haciendo disco rayado, pues nos va a poder calcular el gradiente con respecto a lo que nos interese, ¿no? De hecho, muchas veces lo he dicho en los otros cursos que he dado y eso de que un buen proyecto de maestría, por ejemplo, o de licenciatura también, podría ser hacer nuestro propio PyTorch, o sea, aunque definitivamente pues va a ser muy rudimentario o algo así, pero que puedan ustedes hacer un diferenciador automático que para cualquiera funciones que le ponga lo puede resolver. Y de hecho uno de sus compañeros sí ya lo hizo y no lo hizo para su tesis de maestría, lo hizo para un servicio social y lo hizo en Julia, que también es un lenguaje ahí medio interesante, ¿no? Yo le tenía mucha fe, pero como que no ha tenido tan éxito. Ya al menos yo le tenía mucha fe hace como 8 años y han pasado hace 8 años y no. Todavía ahí le intento y está muy bonito, o sea, tiene muchas cosas que están interesantes, pero bueno. Entonces, pues sí se puede y es importante porque los ayuda a entender, pero hasta tecnológicamente también puede ser útil, ¿no? O sea, quién sabe si algún momento nos quiten el acceso a PyTorch por cómo se ponga la situación mundial, etcétera, y pues no nos podemos quedar así, o puede ser que PyTorch esté demasiado pesado y nosotros querramos hacer eso para cosas móviles, que también ya lo hace PyTorch, pero a lo mejor podría ser interesante y podría valer la pena. Entonces, pues está hasta ahí, ¿no? De nuevo aquí es enfatizar eso de que mientras el grafo computacional se pueda expresar en las operaciones de PyTorch, pues vamos a poder calcular la derivada. Y de nuevo aquí es un recordatorio de que vale la pena estudiar cálculo vectorial en la parte de derivadas, también en la parte de la más complicada pienso yo que es ya cuando hacemos integrales, pero aún así, ¿no? Y ahorita vamos a seguir. Entonces ahora digamos que como que también este concepto es como que la clave de por qué la derivada, como esa aproximación, la mejor aproximación lineal, es muy importante para la optimización de la función que nos interesa.
Y aquí hay otra definición de derivada, pero se llama derivada direccional, que también el concepto es muy importante y es muy útil, porque en estas funciones vectoriales o ya donde el objeto sobre el cual depende la función pues puede ser un objeto muy, muy complicado, puede ser una matriz, cualquier tensor, etcétera, pues podemos tener muchas direcciones en las cuales nos interese ver cómo cambia la función cuando cambia uno de esos objetos hacia una dirección en particular dada. O sea, no nada más es pues dos direcciones como en las funciones de una sola variable. Entonces podemos decir cuál es la derivada con respecto a una dirección en específico, y de hecho esto ya se reduce a la derivada en una sola variable, porque podemos especificar para una dirección, o sea, cómo cambia nuestra función en una dirección dada por un vector b, pues podemos ver cómo cambia la función cuando estamos en un punto y luego nos movemos en esa dirección b por una distancia h, ¿no? Y luego pues, de nuevo restamos la función f en el punto original que estamos tratando de de ver cómo cambia la función cuando estamos en este punto, y de nuevo tomando el límite cuando h tiende a 0. Entonces de nuevo reducimos el problema del objeto en muchas dimensiones al objeto en una dimensión, que es en la que nos interesa ver cómo es el cambio, pero sí aquí es claro que nada más nos estamos viendo en esa dirección. Pues resulta que para calcular estas derivadas direccionales, si es que la derivada general sí existe, o sea, si sí existe la derivada de la función alrededor de un punto A dado, pues para calcular cómo cambia esta derivada o cómo es el cambio ya en la dirección específico, pues nada más tenemos que hacer esta operación, o sea, tenemos que aplicar la operación lineal a esta dirección que es la que nos interesa. Entonces, de hecho, hasta ahorita la demostración de esta no está muy difícil, podría valer la pena, no sé qué tanto valga la pena hacerla, pero bueno, ahorita lo pensamos en lo que hago, lo que sigue de por qué esto es importante, y ya decidimos, ¿no? Entonces ahora vamos a suponer, usando un ejemplo como lo podemos pensar, y de hecho muchas cosas de Machine Learning las podemos pensar así, pero bueno, ahorita no es tan conveniente. Pero ahorita pensemos que es una función que va de Rn a R. Y que entonces en este caso sí podemos pensar que la df, la derivada, pues de nuevo es la mejor aproximación lineal, pero entonces aquí se puede ver como que es un vector, o sea, el jacobiano se puede ver como que es un vector columna. O sea, es como cambias un vector columna, de cómo cambia la función f con respecto a cada una de las componentes de la entrada original, ¿no? Del vector original que ahorita estamos pensando, con respecto a dx2 y así sucesivamente hasta el df entre dxn. Y este vector, ¿cómo se le conoce? Este es el jacobiano de esa función para representado como aquí, pero también tiene una forma, y bueno, ya cuando hago en este producto es transpuesta, ¿no? Ya tendría df en dx1 y derivada parcial df con respecto a x2, y así df derivada parcial con respecto a x3, y bueno, ya después multiplicado por el cambio, en la dirección del cambio que me interesa, ¿no? O sea, de v1, b2, b3 y así a b hasta b. A este vector, ¿cómo se le conoce? Es el gradiente, ¿no? O sea, que en este caso para las funciones, pues ya vemos que el gradiente para una función de Rn a R, pues es la transpuesta del jacobiano, ¿no? Sería la transpuesta del jacobiano. Pero entonces, ¿por qué se llama gradientes ascendentes en este contexto, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que el cambio de una función para una dirección cualquiera, si es que esto le creemos y es verdadero, pues como va a estar dado es por el producto del gradiente con el vector de la dirección que queremos de ver cómo cambia la función. Entonces, si quisiéramos pues, ver ya esta operación, ¿cómo nos queda? O sea, que digamos que otra forma de verlo, pues es que estoy haciendo el gradiente de mi función, y ese lo estoy como vector transpuesta por el vector b, ¿no? Entonces la operación que estoy haciendo, ¿no? Si lo quisiera ver como vector el gradiente. Entonces esto ya igual de álgebra lineal o tal vez en alguna otra materia, ¿cómo puedo todavía expresar este producto punto o este producto pues sí,
producto punto o esta operación matricial la podría hacer explícita, pero también ahorita va a convenir verla desde ese otro punto de vista. No sé si se acuerdan de una expresión para ver un vector X transpuesta por Y. ¿Eso a qué es igual? Y en términos de las normas, o sea, si yo quiero poner eso en términos de la norma de X, la norma de Y, por ahí ahí me falta otra cosa. También no sé si se acuerden. Es el coseno, ¿no? De la dirección del que hay del ángulo entre los dos, o sea, donde aquí θ es el ángulo que hay entre los dos. O sea, es otra forma de representar este producto punto. Lo puedo representar de esta forma. Entonces, pues aquí me va a quedar pues la norma del gradiente por la norma de B por el coseno del ángulo entre los dos, ¿no? Y ahorita como nada más me interesa la dirección y no la magnitud, pues yo voy a pensar que la norma de B sea 1, o sea, estoy viendo de todas las posibles direcciones de norma 1, o sea, de todas las direcciones unitarias, pues yo en cuál me tengo que, ya puedo mover en cualquier. Entonces ahora el siguiente, dado que esto es cierto, yo quisiera ver la dirección, o sea, yo quisiera escoger la dirección B de manera tal que la derivada cambie lo más rápido posible, o sea, que me dé la dirección de máximo cambio que pueda tener. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores que puede tener el coseno? De menos 1 a 1, ¿no? ¿Y cuándo vale menos 1 y cuándo vale 1? Sí, 90, ¿no? Vale menos 1 en 90, diré más que 90 en 180 y vale 1 en 0, ¿no? Entonces, si yo quiero la dirección de máximo cambio, pues tendría que hacer 1. Entonces me quedaría que la dirección de máximo cambio es cuando escojo a B, que tenga la misma dirección que el gradiente. Y entonces en ese caso, pues el máximo cambio va a estar dado por el gradiente. Y si quiero al revés, que la dirección no sea de máximo cambio, sino de que cambie, pero hacia abajo lo máximo posible, pues entonces lo hago en dirección opuesta al gradiente, que esto me daría menos 1, pero sigue siendo en dirección opuesta al gradiente, pues nada más multiplicando por negativo. Entonces esto digamos que ya es lo que da pauta a la base del algoritmo de gradiente descendente. O sea, si yo tengo mis pesos originales o quiero tener mis nuevos pesos, o sea, quiero actualizar los valores de mis pesos, pues voy a obtener los valores de mis pesos viejitos, o sea, en el punto actual, y luego me voy a mover en dirección contraria al gradiente de la función, ¿no? Con respecto a los pesos aquí que estoy evaluando pues, en los pesos viejos, ¿no? Y digamos que eso es lo que ya pues es la definición del algoritmo de gradiente descendente, ¿no? Todavía hay que ver ahí unos detalles, varias cosas que son importantes, y lo importante va a ser escoger si esto se mantiene constante en el algoritmo, si cambia, y etcétera, ¿no? Pero es digamos que la actualización que hace el algoritmo de gradiente descendente, que va actualizando new y old, pues utilizando la información del gradiente de los valores actuales de la cosa. Y pues esto es lo que nos dice, esto es digamos que el argumento de por qué movernos en dirección contraria al gradiente si queremos minimizar, porque es la dirección de máximo cambio, ¿no? O sea, digamos que este resultado, a partir de esto, pues podemos observar que sí, la dirección de máximo cambio sí está dado por el gradiente, ¿no? Que también por muchos, para otros, cuando estamos viendo algoritmos de optimización, a veces no es necesario movernos exactamente en dirección del gradiente, pero sí en dirección donde hagamos un ángulo con el gradiente, ¿no? Pero bueno, ya son otras cosas que a ver si vemos o no. Entonces no sé si aquí queda más o menos claro de por qué pues estamos, o sea, de cómo funciona gradiente descendente. O sea, es como que esta fue una embarrada ahorita aquí así inicial de por qué estamos tratando de calcular el gradiente de estas funciones complicadas, y de que para minimizar, pues una estrategia pues puede ser movernos en dirección opuesta al gradiente. Entonces no sé si tengan dudas o comentarios. ¿Puedes repetir por qué la B se hizo 1? Sí, o sea, aquí digamos que estamos en el punto, o sea, esto nos dice cómo cambia la función cuando yo me muevo en una dirección B,
y digamos que aquí no especifiqué que B fuera unitario, ¿no? O sea, yo no especifiqué, nada más puse en una dirección B cualquiera, y como estoy haciendo yo H que tienda a cero, pues digamos que al final como que no impacta. Y aquí dice el cambio, o sea, ¿qué tanto es el cambio cuando me muevo en esta dirección B? Y digamos que si esa no es con norma 1, pues puede ser cuando yo me muevo así tan largo en una dirección B. O sea, aquí no sé si quede claro que esto se va a incrementar conforme aumenta la norma de B, ¿no? O sea, si yo ya escojo un B y nada más le empiezo a aumentar su norma, pero no su dirección, que este cambio va a ser más grande. O sea, este cambio va a crecer con respecto a cómo se haga por esta cosa misma, ¿no? O sea, digamos que si aquí yo pongo esta expresión, o sea, me va a quedar la norma del gradiente, y luego aquí me va a quedar la norma de B, y luego por coseno del ángulo entre los dos. Entonces, en esta expresión, si yo ya fijo la dirección, o sea que ya esto se va a estar constante, pues voy a hacer yo el cambio cada vez más grande mientras B sea más grande, ¿no? Sí, hasta ahí sí está claro. Porque esto me está diciendo como cuál es el cambio de la función cuando pues para un vector B dado, ¿no? En una dirección B pues dada. Pero digamos que yo lo que me interesaría, o sea, más bien es la dirección y no la magnitud. O sea, yo quiero ver de la función hacia dónde me muevo, que me dé el mayor cambio, pero no que ese cambio esté dado porque el salto que yo estaba dando o porque el vector es muy largo. O sea, nada más me interesa la dirección. Entonces, si nada más me interesa la dirección, por eso yo puedo como que definir mi problema de optimización de cuál es el vector que optimiza el cambio de la función, o sea, la dirección que optimiza. Pero dentro de mi optimización yo voy a poner una restricción que voy a decir que yo quiero ver nada más entre todos los vectores, pero que su norma sea 1. O sea, nada más me interesa la dirección hacia cuál moverme y no tanto como la norma de hacia dónde me muevo. Porque yo nada más quiero ver pues, en qué dirección me muevo. Y ya pues por eso es que hacemos a esta norma 1. O sea, estoy poniendo como una restricción de mi problema de optimización, de ver en qué dirección me tengo que mover. Y pues ya por eso es que la hago 1, ¿no? Porque si no, este valor lo podría hacer arbitrariamente grande, nada más haciendo esto grande, pero eso no me da la información ahorita que quiero, que es de mi función, si la veo localmente, dónde cambia más rápido de hacia donde me mueva. De hecho, hasta también eso luego a veces cambia en libros. Hay veces que libros desde aquí, desde la definición de esto, la dan como que debe de ser unitario el vector de la derivada direccional que se está haciendo. Pero creo que en de donde lo tomé, que es de Hubbard, sí no lo toma. Y de hecho hasta ahí ya no me acuerdo, pero ahí se echa un chorito de por qué eso es pues les gusta más esta definición. Que si no te lo debo, pero por ahí está un chorito. Pero bueno, ahorita desde este punto de vista de optimización, pues esta es la justificación que podríamos tomar. Entonces otra pregunta, y no sé si sí quede intuitivamente claro o poco claro o nada claro. Por ejemplo, algo que valdría la pena también ver experimentalmente, y hasta con esa función cuadrática que teníamos ahí en el codiguito, para que lo vieran, es como que ver si o sea, calcular esto, o sea, calcular precisamente, igual la dejo como tarea opcional, pero sería ver así con el código que tienen allí, calcular pues, cómo es la diferencia entre el valor de la función así del real de la forma cuadrática cuando incrementamos los parámetros en una dirección h por un valor, y cómo se compara eso con el cambio dado por la derivada. Saber que sí está haciendo esto el cambio de la función, o sea que sí está aproximando el cambio de la función. O sea que esta cosa que pusimos para nuestro ejemplo que estaba acá abajo, que sí aproxima, o sea que esto de aquí, cuando ya lo multiplico por el cambio, sí me va a dar pues una buena aproximación del cambio de la función real. Y pues al final es lo que queremos, o sea queremos ver cómo cambia la función para movernos en la dirección donde cambia hacia hacer el error más pequeño, ¿no? O sea, no estamos haciendo otra cosa más que tratar de minimizar la función, y para minimizar la función pues vamos a tratar de mover el valor de donde está evaluada la función
para que se haga más pequeño el valor de la función que nos interesa, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, nada más, ¿no? O sea, es lo que hace gradiente descendente. Por eso también les digo que es en principio un algoritmo extremadamente simple, y esto nada más nos garantiza un óptimo local, o sea, nada nos garantiza un óptimo local, y que esto funcione a mí todavía me sigue sorprendiendo. Hay muchas razones de por qué, pero para mí sigue siendo pues bastante sorprendente. Pero bueno, ¿no? Entonces ahora, si quieren, tómense 5 minutos de descanso y ya regresamos con la regla de la cadena. Es que mantuvimos por el Gmail, pero luego dice, podría funcionar ya para todos los trámites. Bueno, ahora el siguiente paso pues, es ya tenemos un grafo computacional, ya vimos que el gradiente es importante poderlo calcular, entonces ahora es cómo lo calculamos, ¿no? Y una de las cosas importantes de los grafos computacionales es que los podemos ver que son una composición de funciones así bien locochona, ¿no? O sea, lo que sale de unas operaciones, eso lo alimentamos a otra operación, y eso que sale lo alimentamos a otra operación, y así sucesivamente, ¿no? O sea, o sea, si lo quisiéramos ver ya como una ecuación, el grafo computacional, si ya lo quisiéramos representar como una ecuación, pues sería un encadenamiento de composiciones de unas cosas con otras. Eso es lo que representa un grafo computacional. Entonces ahí se ve que entonces la herramienta clave de cálculo es si vamos a poder calcular derivadas de composiciones de funciones. O sea, si es posible. Entonces es lo que nos lleva a poder ver si hacer lo de la regla de la cadena, ¿no? Si tenemos la regla de la cadena. Y que entonces pues, lo que define la regla de la cadena es cómo calcular la derivada de una función que está definida como una composición de funciones. O sea, la regla de la cadena pues, lo que dice es cuál es la derivada con respecto a un x de cuando hacemos composición de una función f cuando hacemos por un g de x, ¿no? O sea, cómo está definida la derivada cuando tenemos que una función pues está definida como la composición de dos funciones. Entonces, pues digamos que como podemos pensarlo, o sea, como podemos pensar que tenemos primero y vamos a pensar para una sola variable, ¿no? Vamos a pensar para r. Entonces tenemos una función, g que nos lleva de R a R, ¿no? O sea, nos lleva de R a R, y luego aquí tenemos una función f que ya después de lo que sale de aplicarle g, pues ya nos va a aplicar lo que sale f, ¿no? También aquí esto es a R. Entonces tenemos una función que está definida así como composición de funciones. Entonces si lo que quisiéramos calcular es la derivada de esta cosa, como que intuitivamente que hace sentido, o sea, de nuevo queremos ver aquí cómo cambia nuestra función compuesta, cómo cambia f cuando cambio uno de los elementos de cuando cambio la entrada de la entrada de la función original. Entonces si quisiera ver ese cambio, como que les hace sentido que esté definida más que está definida, que esté dada, porque digamos que esto no es una definición, esto es de las reglas de diferenciación se puede demostrar que la regla de la cadena es cierta, ¿no? Y es lo que se hacen en los libros de cálculo. Entonces, si yo quisiera ver cómo cambia esta composición cuando cambio pues, un pequeño de la entrada x, pues ¿qué es lo que tendría que ver? Primero, ¿cómo cambia g cuando hago ese pequeño cambio en x, ¿no? Y luego ya eso que haya cambiado, quiero ver cómo cambia la función f cuando hice ese cambio que está dado por la función y. Entonces, si lo vemos así, que hasta como operadores lineales, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que si quisiera verlo así como lo tenía como ya lo vamos a ver en vectorial, pues lo que diría es que si quiero ver cómo cambia la función cuando yo me muevo en una dirección x de este cambio, pues primero voy a ver qué le hace, o sea, cómo cambia g en x cuando estaba haciendo ese cambio,
O sea, la derivada de cómo cambia g alrededor de ese punto x en ese cambio, y luego ya ese cambio, ver, o sea, ya cuando todo esto es como que un nuevo h, o sea, es un nuevo cambio para ya la función f de cómo cambia f ahora cuando ya hice yo ese cambio. Entonces, que digamos que es el f, aquí es también, aquí ya no sería con respecto a f, aquí ya sería con respecto a lo que sobre lo cual está definido la función y evaluado en g de x, ¿no? De hecho está bien feo escrito, pero bueno. Pero aquí, o sea, no estamos demostrando nada, o sea, solo estamos haciendo, o sea, lo que estoy tratando de dar es la intuición de que en la regla de la cadena, pues como está dado, si quieres ver cómo cambia la función compuesta cuando hago un pequeño cambio en el dominio de las funciones que van hasta el fondo de la composición, pues tengo que seguir la cadena de cambios. Es precisamente lo que dice la regla de la cadena. O sea, ¿cómo va a estar dado ese cambio de la función total? Pues primero tengo que ver cómo cambia mi función más cercana a la función que me interesa, y pues eso está dado por la derivada, ¿no? O sea, la derivada me dice cómo cambia esa función cuando cambio en una dirección h, pues el valor del dominio de la función. Pero como ahora la siguiente función se alimenta de este valor de entrada, de lo que sale de esta función, pues ahora ver cómo cambió esta función cuando hice ese cambio que está en la función original. Y pues ya eso es lo que me va a dar el cambio total de la función compuesta, que es lo que me interesa. Ya aquí en cálculo normal de una sola variable, ¿cómo representaban esto? ¿Cómo representaban la regla de la cadena? O sea, esto aquí es igual. ¿Qué era aquí? La derivada de f por la derivada de g. Sí, la derivada de f con respecto ¿a quién? De hecho, hasta para más fácil, como lo ponen los libros para saltarse, pero bueno, ahorita nos regresamos, nada más ponen que es la derivada de f, y hasta a veces nada más se pone así como con comita, pero evaluada en g de x, y luego por la derivada de g, pues también evaluada en x, ¿no? Así es como se hacía la regla de la cadena. Y esto como intuitivamente, ¿qué es lo que dice? O sea, hacer la derivada, o sea, normalmente aquí, por ejemplo, como si es en una sola dimensión, como que lo que podemos poner, o sea, tenemos dos funciones, ¿no? Tenemos una función f que va de los reales a los reales, y tenemos una función g que también va de los reales a los reales. Y normalmente, por ejemplo, si la definimos ya de manera explícita la función f, podemos decir que este es f de x, y ya decimos, por ejemplo, vale x cuadrada, ¿no? Y esta, por ejemplo, podemos decir que también es g de x, y que esto es igual al logaritmo de x. ¿Por qué aquí en qué sentido tenga que la misma, porque aquí la x como que es domi, ¿no? O sea, como que es la variable comodín que dice pues cómo está definida la función, pero aquí seguiría siendo igualmente correcta mi definición de función si aquí pusiera y, z o lo que sea. Y por ejemplo también queda claro que cuando yo defino f composición g de x, cómo va a estar dado esta expresión, o sea, qué es lo que tiene, cómo sería esa función. Exactamente, ¿no? Quedaría el logaritmo de x al cuadrado, ¿no? Entonces queda claro que esa es una función de x, pero por ejemplo aquí en esta expresión, pues yo cuando hablo aquí de f' de x, es que estoy hablando o sea, cómo es la función, pero con respecto a la variable que es de la que depende la función. Entonces aquí podría pensar que esto lo podría escribir para que sea más comprensible y no sea con respecto a dudas. Aquí hasta tal vez sería más conveniente que aquí pusiera que esto es una variable y, ¿no? Que esto es una variable y la que estoy, pues, con respecto a lo que estoy derivando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya la definición de la decomposición de la derivada, pues cuál es la derivada de f con respecto a, o sea, su variable de la que depende, o sea, cuál es la derivada de f, pues sería 2y, ¿no? Pero como la estoy evaluando en g de x, pues eso me va a dar 2
y, pero evaluada en g de x, pues aquí la estoy evaluando en logaritmo de x, ¿no? Y luego eso multiplicada por la derivada de g del logaritmo de x, que la derivada es ¿cuánto es? 1 sobre x, ¿no? Y pues ya eso me quedaría que es la derivada de la composición. Entonces, pero de nuevo, ¿no? O sea, ya si lo veo de nuevo en este sentido de que cómo es la derivada de la composición, pues nada más es encadenar los cambios. O sea, cómo cambia primero mi función que va hasta el interior cuando cambio x, y así es como cambia, ¿no? Esta es la tasa de cambio, esta es la derivada de la función g con respecto a x. Y luego esta es la tasa de cambio de la función, de la segunda función, pero evaluada en el punto, o sea, su localidad está dado por el valor de la función evaluada en x, ¿no? Porque estamos haciendo la composición. Y ya la función como tal, su tasa de cambio está dado por esto. Y ya pues evaluada en este cambio que hicimos de la función de x, ¿no? Entonces, por eso es la regla de la regla de la cadena. No sé si tengan dudas o... De hecho, la demostración es de las un poquito más talachitas de cálculo, pero bueno, sí está, o sea, más o menos es hacer esa, con la definición de derivada, ver que sí coincide esta definición. De nuevo que esto sí representa la tasa del cambio de la composición de funciones, ¿no? También es como se haría la demostración de la derivada. De hecho ya no hice la de arriba, pero bueno, ya de modo. Y entonces como que hace sentido que aunque los objetos aquí sean más complicados, o sea, aunque ya estemos hablando de tensores y de matrices, de que si yo quiero hablar de composición y tanto en una dimensión como en dos dimensiones dijimos que la derivada era la aproximación lineal, la mejor aproximación lineal a mi función, pues también tendría sentido, o al menos intuitivamente sería lo que uno primero que podría adivinar, que la composición en funciones de más dimensiones también se pudiera ver como que nada más voy a hacer la composición de transformaciones lineales, ¿no? O sea, que voy a hacer, que para ver cuál es la derivada de una composición, pues también nada más es hacer la cadena de derivadas, bueno, la composición de los cambios. Y pues así es como está definido, ¿no? Si yo ya quiero la derivada de una composición de funciones más, pues ya de objetos más complicados, pues es exactamente la misma definición que en una dimensión. Nada más, o sea, es la derivada de la función más externa, pero evaluada donde estoy haciendo la composición, pero compuesta con la derivada de lo que le estoy calculando. Entonces, ¿esto qué nos da de nuevo? Si esto como derivada yo quisiera que esto está aproximando el cambio de mi función que me interesa, pues entonces esto estaría aproximando pues el cambio de la función que me interesa. ¿Esto qué estaría aproximando? ¿Es esto lo que se supone que está aproximando? Pues es el cambio de f evaluado en g de a más un h menos f de qué, en a, ¿no? O sea, estoy evaluando mi composición de función alrededor de un punto a, porque la composición, su dominio es el dominio de g, ¿no? Es el dominio de a. Entonces quiero ver cómo cambia mi función cuando cambio un poco la entrada h, entonces esto está dado por este cambio. Entonces yo quiero aproximar el cambio de mi función cuando hago un cambio en el dominio de la función, pero la función como tal está definida como pues como una composición de dos funciones. Entonces resulta que este cambio está aproximado primero ver cómo cambia la función interna cuando hago este cambio en la función h. Entonces ese cambio me lo va a dar esta función, pero luego esto, o sea, este incremento ya de la función que está aquí interna, pues eso se lo tengo que aplicar ahora al cambio de la función más externa, cuando ya el cambio h no es h, sino que es h pues ya multiplicado, bueno, en este caso aplicado ya la transformación lineal a ese h, ¿no? O sea, como que ya es un h', que ya es lo que quiero ver. Esto me va a decir cómo se aproxima a esta función f, pero para un cambio que está dado por h' y no por h nada más, porque ya se tiene que tomar en cuenta que pues, el cambio que se dio del h original por la primera transformación lineal, ¿no? Entonces se va acarreando los cambios, ¿no? O sea, por eso es o sea, como que se van encadenando. Entonces, pero bueno, la regla de la cadena está dada por eso, está dado y como son operadores lineales,
también la composición de operadores lineales, si los vemos como matrices, pues nada más es la multiplicación de las matrices. También igual es eso algo que es de álgebra lineal, pero también pues, es útil, y ahorita pues nada más pues véanlo como un resultado, ¿no? Entonces, que es multiplicación, o sea, que esta composición de operadores lineales es multiplicación de las matrices que los representan. Y de nuevo esto se tiene que demostrar, y pues, si la de una dimensión estaba talachuda, esta está todavía más talachuda, pero pues ya si alguien que tenga orientación matemática vale la pena, ¿no? O sea, sí vale la pena verlo, y conceptualmente se entiende mucho más porque es cierto la regla de la cadena, aunque intuitivamente pues también me parece a mí que sí es bastante, hay resultados que no son tan intuitivos, sobre todo en probabilidad luego hay muchos resultados que no son intuitivos, pero al menos estos de cálculo sí me parece que son bastante intuitivos, ¿no? Y no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Entonces ahora, digamos, con esta herramienta de la regla de la cadena, el siguiente objetivo que me gustaría hacer es precisamente derivar el algoritmo de gradiente, del algoritmo de backpropagation, o sea, derivar como ya lo hace estas herramientas como PyTorch para calcular el gradiente o la derivada de alguna de las variables, o sea, la derivada del error con respecto a alguna de las variables, o sea, cómo es ese cálculo, o sea, cómo utiliza la regla de la cadena para hacer ese cálculo, ¿no? O sea, qué es lo que ya uno tendría que hacer si tuviera que implementar pues, una versión de PyTorch poly, ¿no? De PyTorch con un iconito de un burrito, ¿no? Que lo quisieran hacer, pues cuál es la herramienta teórica que se necesita para hacer eso. Y pues la herramienta teórica es esta regla de la cadena, porque son composiciones, y hasta tal vez un poquito para la intuición de por qué sí sirve, a mí me gusta verlo como que es un tipo de programación dinámica de algoritmos cuando ya lo están haciendo, aunque no es necesario verlo así, ¿no? Entonces, si quisiéramos verlo ya desde esa perspectiva, pues cuál es el problema computacional, algorítmico que tenemos que resolver. Pues la entrada es un grafo computacional y la salida debería de ser calcular el gradiente con respecto a uno de los nodos de ese grafo computacional, o sea, el gradiente de la salida con respecto a uno de esos nodos. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? O sea, ¿cómo resuelvo ese problema? ¿Qué necesito? Y etcétera, ¿no? Entonces, no sé si quede claro cuál es el problema que estamos pensando en tratar de querer resolver. Necesitamos la derivada de cada nodo. Sí, o sea, vamos a ver cómo lo resolvemos, y sí vamos a ver que necesitamos la derivada de cada nodo y de cómo se va a empezar a ir propagando backpropagation de la entrada de la salida hasta los nodos que nos interesen. Pero digamos que primero tiene que quedar claro pues, cuál es el problema que tenemos que resolver. Y pues ese sería, bueno, tal vez igual valdría la pena que lo escribiera de manera explícita, pero bueno, así ahorita rápidamente, porque primero quiero irme a un ejemplo más sencillo de variables en R nada más de nuevo, que más o menos ya tiene que ver con el problema general, y después ya hablar del problema general. O sea, como que lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque no nos va a dar tiempo de hacerlo ahorita, pero sí lo quiero hacer completo, pero igual para que lo vayan viendo como tarea para la próxima clase. O sea, vamos a ver el algoritmo pensando nada más que todas las variables están en R, aunque sí son un bunch de variables digamos puestas con en un grafo computacional, que eso ya es el problema en general, porque nada más cuando lo hacemos ya en el problema general, en vez de poner las variables individuales, ya las agrupamos conceptualmente a lo que representan matrices o vectores. Pero bueno, lo vamos a hacer como eso, luego lo vamos a hacer ya tratar de trasladar eso al aspecto, ya cuando cada nodo pues, si es una matriz, un tensor o lo que sea. Si ya logramos convencernos parcialmente de que eso es correcto, que la demostración debería de ser que eso es correcto, después va a ser como que derivar cómo sería el algoritmo para una red multicapa. O sea, digamos que si uno quisiera implementarlo explícitamente para una red multicapa, ¿qué es lo que nos va a dar? Aunque ya de nuevo, repito, ya lo hace PyTorch, ¿no? O sea, PyTorch, si tú ya le pones el grafo computacional que representa una red multicapa, que ya lo pusimos anteriormente, pues ya
con el mecanismo este de backpropagation, él ya nos calcula, pero nosotros vamos a ver cuáles serían todas las ecuaciones que se tendrían que usar para calcular ese gradiente, porque también uno de sus compañeros no sé si la pasada o la antepasada, hizo, así como comparamos ahorita cómo calculaba el gradiente PyTorch para la forma cuadrática, también comparamos cómo calcula, él comparó cómo calcula el gradiente para pues, la red neuronal directo, así llamando backward, a cómo se calcularía el gradiente haciendo todas estas operaciones en el grafo computacional, que es como se hacía antes. O sea, antes, digamos, las implementaciones de redes neuronales, pues primero lo hacían manual, calculaban todas estas derivadas produciendo esta cosa, y luego ya lo ponían en código para una red neuronal en específica, ¿no? Pero bueno, ahorita de nuevo la ventaja es que pues, con grafos computacionales pues pueden hacerlo para cualquier cosa, pero sirve para ver que si estas derivadas y cómo está este algoritmo, pues sí es una evidencia de que sí está correcto, ¿no? O sea, vale la pena verlo, ¿no? Entonces ya eso lo veríamos después de eso. Pero entonces vale la pena ahorita, por ejemplo, definitivamente no nos va a dar tiempo de llegar, definitivamente no a la parte de hecho nada más la primera parte vamos a ver, definitivamente no a la parte de calcular los gradientes de la red neuronal multicapa, ¿no? Entonces trátenlo de hacerlo también ustedes de tarea, o sea, traten de ver cómo se calcularía el gradiente, o sea, si ponemos aquí donde está el grafo del multicapa, aquí está, ¿no? O sea, este es el que representa a nuestra red neuronal multicapa, y ya llegando hasta el error, ¿no? Este es el grafo computacional. Y digamos que el objetivo aquí va a ser calcular el gradiente de este error con respecto a todos los parámetros de la red. Porque digamos lo que haría gradiente descendente, pues ahora es con los valores actuales de los parámetros, pues este es el gradiente. Ahora vamos a movernos en esta dirección con ese gradiente, sumarle un poquito en estos vectores, ¿no? Entonces es calcular el gradiente de este error con respecto, por ejemplo, a los pesos de la primera capa, o con respecto a los pesos de la segunda capa. ¿Y qué va a ser importante aquí ver y por qué? O sea, aparte de que esto es porque también muchas veces uno puede decir, bueno, pues si ya me estás diciendo que PyTorch ya lo hace, o sea, ¿por qué me estoy aquí matando la cabeza, no? Por ejemplo, una de las circunstancias que igual ya han escuchado que son de los problemas de cuando uno entrena modelos de Deep Learning, por ejemplo, era algo que pasaba mucho en redes recurrentes, es que había desvanecimiento o explosión de gradientes, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven exactamente el cálculo que involucra de calcular los gradientes, por ejemplo, con respecto a las primeras capas de una red multicapa, a lo mejor ahí les va a dar una intuición de por qué estos se pueden desvanecer o explotar. Y ya ahorita así de inicio, como que cuál sería la intuición de por qué estos se pueden desvanecer o explotar. ¿Qué significa que se desvanezcan, que exploten? Que se desvanezcan quiere decir que se hace cero el gradiente, entonces ya no está dando información de dónde moverse, y que explote quiere decir que se está haciendo muy, muy grande, y que entonces ya también está, como tienes que hacer el paso muy chiquito para balancear con ese gradiente muy grande, pues ya se hace muy numéricamente inestable el algoritmo de entrenamiento. ¿Y en el otro diverge? Sí, exactamente. O sea, uno se diverge a que se hace muy grande, y en el otro se va a cero, que ya no es informativo. O sea, si el gradiente es cero, pues ya no va a estar actualizando los parámetros de estas capas, ¿no? O sea, ya sería equivalente a nada más estar entrenando una red de una sola capa, porque esto ya se quedó constante, ¿no? Esto ya no está cambiando, entonces ya no se está, pues en realidad utilizando cosas que uno tiene que tener en cuenta, porque puede ser que no es que el modelo esté inadecuado, pero sino que el algoritmo de aprendizaje es que esté inadecuado. De hecho, una de las cosas que vamos a hablar de precisamente estas skip connections, es que ayudan, por ejemplo, una de las cosas por lo que son importantes es porque ayudan a facilitar la optimización de los modelos. Entonces sirve para muchas cosas, ¿no? O sea, es importante tener conciencia de cómo funcionan estos mecanismos, porque justifican pues muchas cosas que podamos utilizar pues ya cuando estamos trabajando en Machine Learning, ¿no? Y pues sí, o sea, una de las razones de la regla de la cadena, o sea, cuando vemos la regla de la cadena de cuando es composición de muchas funciones, una de las cosas que observamos de la definición es que es el producto de las transformaciones lineales, y que ya eso en transformaciones lineales pues es el producto de las matrices.
Entonces, si es el producto de muchas cosas y si esas cosas son chiquitas, pues el producto va a ser mucho más chiquito, ¿no? El producto se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces ya desde ahí como que empieza a salir un poquito la razón de por qué. Entonces, pues sí traten de echarle un ojo a intentar calcular esa de esa matriz. Y bueno, entonces vamos a pensar a cómo calcularíamos. O sea, aquí este es un grafo donde todas las variables están en R. Pero ya, como ya lo estuve tratando de decir, pero creo que no lo dije muy bien, esto ya representa un grafo de una función de múltiples variables, ¿no? O sea, porque ya representa un grafo de una función pues de una variable de salida sí, pero depende, por ejemplo, aquí depende de 3 variables esta z, y las y pues dependen de 2 variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya lo quisiéramos ver en un contexto así de multivariable, ¿cómo veríamos esto? O sea, podríamos decir que aquí tenemos una función f y aquí tenemos una función g, donde la función f va de quién y quién haría, iría de R2, porque pues depende de 2 variables x1 y x2, ¿y a dónde va? A R3. Y la función g, pues tenemos que es una función que va de R quién? De R3 a R, ¿no? Y entonces, y digamos que en este nada más un ejercicio de ver cómo podemos trasladar pues a un grafo computacional este concepto que teníamos aquí de composición de funciones, porque más o menos eso se va a generalizar al otro caso, ¿no? Entonces ahorita como con esta noción para calcular, o sea, y yo lo que quiero calcular ahorita, digamos que lo que vamos a intentar calcular es pues cómo cambia, o sea, cómo cambia la composición, o sea, cómo va a cambiar f composición g, pues con respecto a un x dado, o sea, con respecto a un x1, x2, pero aquí yo puedo decir con respecto a qué variable es la que quiero hacer, ¿no? Ahorita vamos a suponer que nada más, pues hasta con respecto a todo el vector x, o sea, voy a decir cómo cambia con respecto a todo el vector x como lo tengo, ¿no? O sea, quiero ver cómo es ese cálculo de derivadas con respecto a la definición que teníamos antes. Y bueno, y lo que decía más que definición, perdón, de nuevo, esta expresión para la regla de la cadena, era que tenía que hacer la composición de las derivadas de las dos funciones que aquí están presentes, ¿no? Entonces tengo que calcular la derivada de estas cosas y ¿cuál es la derivada de estas cosas? Pues sería el jacobiano de estas dos funciones, ¿no? O sea, nada más como que esto es un poquito en general para este caso en específico, pero hasta ahorita lo podríamos hacer para un caso concreto, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, si quisiera yo calcular el jacobiano de la función f, que lo voy a representar ahorita así, bueno, no, mejor lo voy a presentar como la derivada con respecto a x, al vector x ya de la función f, evaluado para algún x, ¿cómo estaría dado esto? O sea, ¿cómo sería el jacobiano? También es igual a acordarse, ¿no? Pero van a ser todas las derivadas parciales con respecto pues a las entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera columna pues sería la derivada podría ponerle así, le voy a poner así ahorita, así nada más, de y1 con respecto a x1 y la derivada de y1 con respecto a x2, ¿no? Pero así para las 3 funciones, que aquí ya me dio flojera, pero aquí le pude haber puesto que la función g está definida en términos de 3 funciones, g1, g2 y g3, que son las que ya van a definir el resultado y1, y2 y y3, ¿no? Entonces, igual hasta así está mejor, pero bueno, ya lo escribí así. O sea, aquí sería de y2 con respecto a x1 y la derivada de de y2 también, pero con respecto a x2, y aquí la derivada de y3 con respecto a x1
y la derivada de y3 también con respecto a x1, ¿no? Pero por otro lado también también tengo pues ahora la derivada con respecto a los y's de g, ¿no? Y aquí de hecho pues va a ser, o sea, para hacer la regla de la cadena aquí va a ser evaluada, le voy a poner así en un y, ¿no? Como que y en vector, pero que ya vamos a ver que corresponde a pues, evaluar y en x, ¿no? Y igual, ¿qué nos va a dar? ¿Esto qué es? También sería un vector nada más columna, que va a tener, pues sí, la derivada de z, bueno, es que sí, ya le voy a dejar como g porque es como la tenía, con respecto a y1, y la derivada de g con respecto a y2, y la derivada de g con respecto a y3, ¿no? Sí, así más o menos, ¿no? O sea, así es como quedaría, ¿no? Y si y ya si después entonces si hiciera el producto de esas dos matrices, porque digamos que es como está dada pues la regla de la cadena, ¿cómo me quedaría? O sea, cuando ya multiplicara estas dos matrices. O sea, digamos que sería que ya va a ser un chorote, ¿no? Pero bueno, a ver, no importa, ¿no? Pues es renglón por columna, ¿no? Entonces me va a quedar que, pues esto va a quedar una matriz también columna, y el primer elemento de esa matriz, ¿qué va a ser? O sea, va a ser cómo cambia y1 con respecto a cómo cambia x, y luego eso multiplicado por g, por cómo cambia y1, ¿no? Y luego eso más cómo cambia y2 con respecto a cómo cambia x1, por cómo cambia g con respecto a cómo cambia y2, más cómo cambia en y3 con respecto a cómo cambia x1, por cómo cambia g con respecto a cómo cambia y3, y el otro pues es muy parecido pero con las de abajo, ¿no? Ahorita nada más aquí le voy a poner puntos suspensivos. El primer término no sería también x1. Sí, gracias, perdón. Entonces, como que vamos a ver esto que nos está diciendo, porque también yo pienso que es bastante intuitivo. Quedamos que esto en su primer coordenada nos va a dar cómo cambia la función ya final, o sea, cómo cambia la función compuesta cuando yo cambio el x1, ¿no? O sea, estamos calculando el gradiente de cómo cambia la composición, o sea, cómo cambia z cuando yo cambio estos dos, pero la primer componente me dice cómo cambia cuando cambio x1. Entonces, ¿qué está diciendo esta expresión? O sea, que si yo quiero ver cómo es ese cambio en la salida final en z, podría así decirlo, cuando cambio x1, pues es esto el resultado. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué quiere decir este resultado? Que para ver ese cambio tengo que primero ver, o sea, tengo que sumar tres componentes. Primero tengo que ver cómo cambia la función g cuando cambio y1, y multiplicado por el cambio de y1 cuando cambia x1. O sea, primero, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, quiero ver x1, cómo afecta a los grafos, a los nodos de los que depende, y luego quiero ver cómo afecta la salida con respecto a los grafos a los nodos de los que depende. Entonces es precisamente lo que está haciendo aquí. O sea, digamos que si le pongo aquí, para no estar yéndome, o sea, aquí tenía x1, x2, y aquí tenía y1, y2 y y3, y aquí tengo z, ¿no? De hecho creo que sí no estaba en el grafo original, pero ya también le pongo estos tres.
Entonces, para ver cómo cambia Z cuando cambio X, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, tengo que ver cómo cambia Y, o sea, X no afecta directamente a Z en este grafo computacional, ¿no? X nada más afecta a sus nodos que están pues directamente, o sea, que tienen una arista que va de X hacia esos nodos. Entonces, yo lo que sé, digamos que para calcular la derivada con respecto a este X, pues entonces yo ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿qué es lo que dice esta expresión ahorita así con la regla de la cadena? Dice, pues para eso lo que tienes que hacer es primero ver, o sea, necesitas saber cómo cambia Y, o sea, cómo cambian las variables que tú afectas con respecto a lo que te interesa calcular al final la derivada. O sea, que serían aquí estas tres cosas, ¿no? Cómo cambia lo que te interesa con respecto a las variables a las que tú afectas. Y después tú tienes que ver, pues, tú cómo cambias esa variable cuando tú afectas, o sea, cuando tú cambias. Entonces, por eso digo que es muy intuitivo. O sea, que tú si quieres ver el cambio de Z con respecto a X1, tienes que ver cómo cambia las variables a las que sí afectas con respecto a X y luego ver cómo cambia Z con respecto a esas variables que tú afectaste. Y como está dado ese cambio, pues es nada más sumar los cambios por cómo está esta estructura lineal de la derivada y de los jacobianos que se hace este producto. Entonces, pues ya como va a estar dado ese cambio, pues yo para lo que le van a regresar a X, que ya es su gradiente con respecto a Y, pues nada más sus vecinos lo que le tienen que decir es cómo es su cambio con respecto pues a X. O sea, ellos saben calcular, o sea, cada uno de estos nodos debe de saber cómo calcular la derivada con respecto a sus entradas, que en este caso sería esto, y luego aparte también le tienen que pasar ellos cómo cambian, cómo cambia la función que ya nos interesa o la variable final que nos interesa conforme a cómo cambian ellos. Y ya eso es lo que le tienen o sea, ya este resultado pues es el que ya va a ser la derivada y es el que se le regresa a este vector. Entonces, pues más o menos esa es o sea, ahorita nada más fue un ejemplo, es un ejemplo en una sola variable, pero que así también va a estar dado o sea, tal vez es un poco más complejo cuando ya los nodos sean matrices o vectores, pero si queremos calcular el gradiente de usar una matriz o ese vector, pues entonces nada más lo que tenemos que saber, o sea, los nodos lo que tienen que saber hacer es cómo calcular el gradiente de cómo cambia él cuando cambia de lo que dependen, y ya para calcular esto, cómo cambia la salida final con respecto a lo que nos interesa, él debería de tener la información de cómo cambia la salida con respecto a cómo cambia este nodo, que es lo que queríamos calcular. Pero eso lo podemos ir calculando propagación hacia atrás, o sea, podemos ir calculando, o sea, al principio no sabe pues, tampoco, o sea, también es un nodo interno que no sabe cómo calcular su cambio de Z con respecto a cómo cambia él, pero a lo mejor los primeros nodos que están cerca de Z, eso sí pueden calcular ese cambio, ¿no? Porque pues, ya está directamente ese cambio. Entonces ya cuando tenga eso, ese cambio se va a empezar a propagar a lo largo de todos los nodos del grafo hasta llegar pues a los nodos parámetros que son las que ya nos interesa cambiar. Pero digamos que lo que justifica esta regla de la cadena o esta composición de funciones, que es este producto de las transformaciones lineales, y que por ejemplo en este caso cuando vemos a las funciones como a las variables que representan nodos en un grafo y queremos hacer esta composición de operadores lineales, pues si vemos a varios nodos que están afectando a varias salidas, porque eso es lo que pasa en un grafo computacional, pues podemos ver que o sea, ya digamos que en el caso más general, en vez de ser estos nada más derivadas de una sola en RDN, pues ya van a ser diferenciales de objetos más complicados, porque ya el X2 va a ser una matriz, un vector, pero esos los podríamos acomodar en matrices así más gordas, donde los objetos son más gordos, pero digamos que la formalización sería lo mismo, o sea, del gradiente, si esto fuera un vector o una matriz, digamos que quisiéramos calcular el gradiente con respecto a las matrices de los parámetros, pues entonces tendríamos que ver cómo cambia, o sea, el cambio de este otro objeto, pues tendríamos que ver cómo cambia este objeto cuando cambiamos esta matriz. Entonces eso nos va a dar pues un valor, ¿no? Eso nos debería de dar una matriz que tiene ese cambio. Pero ahora eso lo tenemos que multiplicar con el cambio de cómo cambia el resultado final cuando cambia este otro objeto que también puede ser una matriz. Y eso nos va a dar pues ya el cambio final de cómo afecta X1 a Z a través de este nodo. Pero como X1 también afecta a otros nodos, pues tenemos que sumar todos esos cambios para que ya tengamos el resultado final.
pero no sé si ya se empiece a ver que todas estas ideas, pues yo las puedo acomodar en un algoritmo que genéricamente para cualquier grafo va a poder calcular el gradiente, siempre y cuando todos los nodos puedan calcular cuál es el gradiente de la variable de la que depende con respecto a ellos, y que puedan tener la información de cómo cambia el resultado final con respecto a ellos mismos, que es lo que ya va a ir fluyendo en el grafo. Entonces digamos que eso ya es lo que vamos a tratar de tener el algoritmo en concreto, pero va a ser con esas ideas, y ya nada más viendo estos nodos como tensores arbitrarios, ¿no? Y la justificación pues nada más es aplicar, pues es que estamos aplicando esto, ¿no? Y vamos a ver para el ejemplo para para la red neuronal multicapa, ¿no? Que es un ejemplo ya en concreto y que quede claro pues qué está pasando, pero de nuevo como disco rayado, lo importante es que si a ustedes se les ocurre para sus tesis una nueva forma de arquitectura, el nuevo transformer que ya los haría famosos, pues de algo que no se tienen que preocupar, al menos es del algoritmo de optimización, al menos de primera instancia. O sea, ya tienen ahí el gradiente, pues ya pueden utilizar Adam o RMS-Prop o gradiente descendiente estocástico tradicional o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿no tengan alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces, pues échenle, aquí todavía falta mucho, pero inténtenle hacer la derivación explícita del multicapa, a ver hasta dónde pueden llegar.